Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy estaré enseñándoles a tejer este bonito llavero de girasol con un corazoncito. Está súper fácil, así que se teje muy rápido. Espero que les guste y que se motiven a tejerlo. He tejido estos dos con el mismo patrón, la única diferencia es que este tiene una vuelta menos en el círculo marrón. Durante el tutorial les explico por si quieren hacerlo sin esa vuelta o con la vuelta. La diferencia del tamaño no es mucha, midiendo desde este pétalo hasta mide 7,5 centímetros y mide 8 centímetros, así que la diferencia es solo de medio centímetro. Para los materiales he utilizado dos marcas, pero son la misma fibra, que es 100% algodón, y el mismo grosor, que es número 4 medio. En la caja de descripción de este video les voy a dejar los nombres de la marca y de cada color. Estaré utilizando un ganchillo de 3.0 milímetros. Van a necesitar tijeras, aguja lanera, marcador, un poco de relleno y pues esta parte que es para el llavero. Si quieren hacerlo en un tamaño más grande pueden utilizar el mismo patrón, pueden seguir el mismo patrón, pero cambiando el número de ganchillo o el grosor de su material. Así que esos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Vamos a comenzar tejiendo la parte redonda del girasol y esta parte marrón y la parte verde se hacen exactamente igual. Para que puedan distinguir mejor las puntadas voy a hacerle la explicación con el color verde. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Lo cerramos y ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto y estaremos trabajando en espiral. Entonces en este primer punto haremos 2 puntos bajos, pero en el primer punto vamos a poner un marcador. Si están utilizando marcadores como estos que tienen esta parte un poquito ancha, entonces no van a poner el marcador así, porque esto lo que hace es que el tejido se vaya marcando. Lo van a hacer tomando solo la hebra de atrás del primer punto, así. Ahora me falta un punto y ahí tengo el primer aumento y vamos a seguir trabajando 2 puntos bajos en el mismo punto y al finalizar esta vuelta, que es la número 2, debemos terminar con 12 puntos en total. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta, que es la número 3, y al finalizar debemos terminar con 18 puntos en total. Para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Y en el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Un punto bajo en los próximos 2 puntos
y en el siguiente un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta y al finalizar debemos terminar con 24 puntos en total. Ahora, en este lo dejé hasta esta vuelta, hasta 4 vueltas. Pero para este que estoy haciendo, le voy a hacer una vuelta más, que va a ser la número 5, y va a ser un punto bajo en cada punto. O sea que en esta vuelta no vamos a hacer aumentos, un punto bajo por cada punto, y debemos terminarla con 24 puntos en total. Si ustedes no quieren hacerle esta vuelta y lo quieren así, entonces voy a terminar de hacer esta y es la misma explicación para ambas partes, para los que hicieron esta vuelta conmigo y los que no la hicieron. Como quiera va a salir la misma cantidad de puntos. Entonces cuando termine esta vuelta seguimos trabajando iguales. Terminé de hacer la vuelta sin aumento, voy a retirar el marcador. Y aquí lo que voy a hacer es cortar la hebra dejando un poquito porque vamos a hacer aquí la terminación que se hace en espiral. Si quieren miren lo que voy a hacer para que sepan más o menos cuál es la medida que van a dejar de la hebra. No tienen que dejarla muy larga. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente van a insertar la aguja así y la van a volver a insertar en el último punto, tomando así el punto por el centro y sacando la aguja hacia atrás, así, y ahí hacemos un punto falso. ¿Sí? Entonces estas dos hebras las voy a asegurar. No importa cómo se vean porque van a quedar en la parte de adentro del girasol, o sea que no se van a ver. ¿Ven? Así que no dejen tanta lana como yo para que no desperdicien. Entonces, así como esta, van a hacer otra exactamente igual. Y ahora con el color amarillo vamos a hacer los pétalos. Vamos a juntar así con esta parte hacia adentro y vamos a trabajar con la parte marrón de frente hacia nosotros. Entonces voy a insertar el ganchillo por cualquier punto, no importa. ¿Ven? Así por este y del otro lado, tomando así el punto completo. Vamos a traer la hebra amarilla y vamos a hacer una cadena. Ahora esta hebra la van a poner hacia adentro y si se les hace incómodo entonces no importa, la pueden dejar ahí afuera y ahorita más tarde con la aguja lanera pues pueden esconderla. Ahora vamos a comenzar a trabajar en el siguiente punto y vamos a ir trabajando tomando un punto en la parte marrón, un punto en la parte verde, asegurándose de no saltar ningún punto en ninguna de las dos partes para que al final no nos falten puntos. Entonces en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos 2 veces. Traemos hebra y empezamos a cerrar de a 2 lazadas, miren. Así. Y así. Ahora hacemos 3 cadenas y en la vamos a saltar la primera y la segunda cadena y en la tercera aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble
un punto alto, todo trabajado en el mismo punto, y un medio punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está formado nuestro primer pétalo. Para el segundo pétalo vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a explicar otra vez. Un medio punto alto en el siguiente punto. Un punto alto. Un punto alto doble. Tres cadenas. Saltamos las primeras dos cadenas y en la tercera hacemos un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto alto doble, un punto alto y un medio punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y ahí tenemos formado el segundo pétalo. Y vamos a seguir trabajando hasta tener 6 pétalos hechos. Ahí voy a parar para ponerle el relleno y mostrarles. Hasta aquí tengo 6 pétalos. Voy a parar para ponerle el relleno. Y vamos a seguir trabajando para hacer esos 2 pétalos que nos faltan. En total son 8 pétalos. Aquí estoy haciendo el último pétalo. Nos va a quedar así porque, o sea, después de hacer el último medio punto alto del pétalo, el punto deslizado nos tocaría aquí, en el siguiente punto, pero ahí fue donde hicimos la unión y levantamos una cadena. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el hilo y con la ayuda de una aguja lanera, donde hicimos la unión, vamos a hacer una puntada y esta hebra la vamos a asegurar y la vamos a esconder. Entonces ya tenemos el girasol listo, lo voy a dejar a un lado y vamos a hacer el corazón. Para hacer el corazón vamos a hacer un anillo mágico. Subiremos 4 cadenas y dentro del anillo mágico vamos a hacer 4 puntos altos doble. Después de hacer los 4 puntos altos doble, vamos a hacer 4 puntos altos. Ahora hacemos una cadena y un punto alto doble. Una cadena y vamos a hacer 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos doble.
Ahora, después de los 4 puntos altos doble, vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico y vamos a cerrar el anillo mágico. Ahí. Ahora, para la segunda vuelta, en las 4 cadenas que hicimos en la vuelta anterior, vamos a saltar la primera y en las 3 siguientes vamos a hacer un punto deslizado en cada una. Ahora en los próximos 3 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Así. En el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a seguir con un punto bajo en los próximos 4 puntos. Llegué donde está el espacio de cadena y ahí vamos a hacer un punto bajo dentro del espacio de cadena, así. En el siguiente punto, un punto bajo. Y ahí está el siguiente, es el espacio de cadena, hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo en los próximos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente hacemos un aumento. Ahora en los próximos 3 hacemos un punto bajo. Y en las próximas cadenas vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y hacemos un punto deslizado en ese primer punto deslizado que se ve ahí. Así. Ahora vamos a subir 20 cadenas y después de hacer las 20 cadenas vamos a volver a hacer un punto deslizado en ese mismo punto deslizado donde levantamos las cadenas. Ahí. Esta hebra la vamos a cortar y la vamos a asegurar en el mismo tejido. Cierren el círculo bien. Entonces, estas 2 hebras las aseguramos y la escondemos. Aquí tengo ya las 2 partes listas. Entonces, el girasol, me voy a ayudar de una pinza para ponerlo. Miren, lo pueden poner agarrándolo en un punto de estos o en el centro de uno de los dos pétalos. Y el corazón, esta parte la voy a entrar por aquí. Entonces así ya está listo. Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado, que les sea útil, que se motiven a tejerlo si lo están viendo antes de tejerlo.
Se hace muy fácil. Si tienen cualquier pregunta, no duden en escribírmela en los comentarios. Por aquí tengo el otro. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. En la caja de descripción de este video están todos los enlaces de mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mi Instagram. Así que espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.